Vamos a comenzar con nuestros trabajos y nuestra sesión del día de hoy. Adelante, doctora. ¿Sí? El primer trabajo que se va a presentar va a ser por parte de la doctora Sagrario González Trejo, análisis descriptivo de una cohorte de pacientes con cáncer colorectal. Adelante, doctora. 15 minutos. Bueno, mi nombre es Sagrario, yo les voy a presentar el trabajo que recibe por nombre Análisis descriptivo de una cohorte de pacientes con cáncer colorectal en un centro de referencia oncológico. Quisiera empezar hablando sobre la importancia que tiene el cáncer de colon. Este representa la tercera causa de mortalidad en países desarrollados, seguido del cáncer de próstata y del cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres. Hay características muy importantes. Se presenta generalmente en el género masculino alrededor de los 50 y los 79 años. Existe variación respecto al área geográfica, a la raza y a la etnia. Es así que en el año 2012 Globocam publicó esta gráfica donde se observa en la franja azul lo que es la incidencia y en la franja roja lo que representa la mortalidad y estratifica a los pacientes de acuerdo a esto. Quiero que observen que en la parte de arriba la franja azul es mayor respecto al área roja. Eso significa que estos países tienen una alta incidencia de cáncer de colon, pero la mortalidad está disminuida. Esto se asocia principalmente a los métodos de tamizaje que se implementan en estos países. Sin embargo, en América Central es donde se observa prácticamente la franja azul se asemeja a la parte roja, lo que significa que si un paciente tiene cáncer de colon, prácticamente se va a morir. Arnold, en el año de 2016, hizo un estudio donde relacionó el índice de desarrollo humano respecto a la mortalidad e incidencia de cáncer de colon. Y este diagrama de dispersión lo que me muestra es que este grado de desarrollo, el grado de desarrollo económico, me incrementa la incidencia y la mortalidad de cáncer de colon. Esto es lo que ocurre a nivel internacional. Pero aquí en México, ¿qué es lo que está pasando? Realmente no hay estudios confiables que me permitan evaluar tanto incidencia o mortalidad de cáncer de colon. Esta gráfica obtenida de Globocam ubica el cáncer de colon como la quinta neoplasia que me genera mortalidad y la cuarta en incidencia. Esto está un poquito en discrepancia con lo que se establece a nivel internacional. Se traduce en un problema importante debido al cambio poblacional que se está presentando. Es así que en el año 2014 prácticamente había 11 millones de personas mayores de 60 años y se establece que para el año 2050 esta población se va a triplicar, lo que incrementa la frecuencia de cáncer de colon y de otros tipos. Debido a esta problemática, a que no hay estudios confiables, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la tendencia de las diferentes características clínicas, demográficas y sociales de carcinoma de colon y recto en pacientes atendidos en un centro de referencia oncológico? El objetivo fue determinar la tendencia hospitalaria de carcinoma de colon y recto a lo largo de 15 años aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que se hizo? Fue un estudio observacional, retrospectivo y longitudinal, mediante la revisión del expediente clínico. A partir del año de 1999 se realizó en el Instituto Nacional de Cancerología. Se obtuvieron las variables que podemos observar en la gráfica. Una de ellas a mencionar es la etapa TNM. Estos pacientes se reestratificaron de acuerdo a la clasificación más reciente. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo primero fue un análisis descriptivo, se clasificó a las variables, y de acuerdo a esto se aplicó la prueba estadística. Posteriormente se hizo un análisis de tendencia y terminamos con un análisis de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier. ¿Qué obtuvimos? Una muestra de 2.752 pacientes, de los cuales excluyeron 226 porque pertenecen a otro tipo de estirpe histológica, por ejemplo, sarcoma, linfoma, melanoma o un CA epidermoide. Esto es porque el comportamiento clínico de estas estirpes histológicas es diferente a adenocarcinoma. El 91.8% del total de la muestra corresponde a este grupo de pacientes y el grado de diferenciación predomina el grado moderadamente diferenciado en un 63.7%. Respecto al grupo de edad, la media fue de 59 años con una desviación estándar de 15 años, mostrando un declive prácticamente a partir de los 75 años. En el género, predomina en el género masculino, como establece la literatura a nivel internacional, en un 52%, generando una proporción de 1.3 hombres por cada mujer.
Respecto a la etapa clínica, esto es un dato muy importante. La etapa clínica o la etapificación por TNM me establece el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con cáncer de colon. Es así que la etapa 1 se caracteriza por aquel tumor que se encuentra in situ. La etapa 2, aquel tumor que puede invadir todas las capas del colon, puede invadir órganos adyacentes y no hay ganglios positivos. La etapa 3 ya hay ganglios positivos y la etapa 4 se caracteriza porque hay metástasis a uno o varios órganos. Y quiero que observen que prácticamente la etapa 2 se caracteriza por el mayor número de casos aparentemente, pero si juntamos la etapa 3C, 4A y 4B, que son etapas localmente avanzadas o con metástasis, representan prácticamente el 60% de la muestra. Respecto a la frecuencia, esto es un poco controversial. La literatura a nivel internacional establece que hay un cambio de localización, que prácticamente el cáncer de colon izquierdo está migrando al lado derecho. Sin embargo, en México, el 48% de esta muestra analizada corresponde al recto, la localización anatómica seguida por colon derecho. ¿Pero qué ha pasado a lo largo del tiempo? Sí, efectivamente, el número de casos nuevos se ha incrementado. Es así que en el año de 1999 había 97 casos para llegar al año 2014 con 249 casos. Al valorar las tendencias, observamos que a lo largo del tiempo no hay variación respecto al género, se mantiene estable, predomina en el género masculino. Por grupos de edad, se mantiene la media de edad entre los 55 y los 64 años de edad. Y por localización anatómica se observa que prácticamente todas las regiones del colon se va incrementando. Esto probablemente se deba al número de casos nuevos que se ha ido presentando a lo largo del tiempo. Etapa clínica. La etapa clínica igual parece que va en incremento, pero un dato importante a mencionar en esta gráfica es que la etapa 1 generalmente estos pacientes en el año de 1999 era mínimo el diagnóstico que se realizaba. Llegamos al año 2015 donde este número de pacientes prácticamente se ha triplicado y eso se debe principalmente a los métodos de tamizaje o un diagnóstico oportuno que estamos realizando en estos pacientes. ¿Qué ha pasado con las curvas de supervivencia? Esta gráfica, como lo muestra, es un desastre prácticamente y es lo que ocurre a nivel internacional. La etapa TNM realmente no me sirve para predecir el factor pronóstico en estos pacientes. Quiero que observen la etapa 4, que es aquellos pacientes con metástasis, donde a 5 años la supervivencia llega a ser menor al 10%. Y en etapa 1, efectivamente, a 5 años llega a ser arriba del 70%. Pero la etapa 2 y la etapa 3 están revueltas. La etapa 3A se comporta de manera muy parecida a la etapa 1 y esto se asocia principalmente al uso de quimioterapia adyuvante que se utiliza en esta etapificación. La etapa 2C, a pesar de ser un tumor que se encuentra localmente avanzado, como se ve aquí, localmente avanzado, pero no hay ganglios positivos, se comporta de manera muy parecida a la etapa 3C. ¿Esto qué significa? Que realmente no estamos clasificando ni estableciendo las medidas terapéuticas adecuadas con nuestros pacientes. Necesitamos implementar nuevos factores pronósticos para que estas curvas de supervivencia se observen como proporcionales. A lo largo del tiempo en la localización anatómica observamos que la supervivencia es menor en pacientes que tienen cáncer de recto, cáncer de ano, pero el demás tracto digestivo se comporta de manera muy parecida. Respecto a la cirugía realizada, la más frecuente fue en un 17% y fue la hemicolectomía derecha, y esto se debe efectivamente a que el tratamiento de los pacientes que tienen cáncer de colon, la primera medida es cirugía y posteriormente al resultado de patología se valora el uso de quimioterapia adyuvante o radioterapia adyuvante. Sin embargo, en colon derecho ocurre todo lo contrario. Primero se instaura un tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía y posteriormente a la cirugía igual. De acuerdo al resultado de patología, se valora el uso de quimioterapia adyuvante. Y un punto importante es que el 37% de mi muestra no se llevó a ningún procedimiento quirúrgico, porque se encuentran en etapas localmente avanzadas o porque el paciente realmente no aceptó realizar la cirugía como tal. Que voy a concluir que efectivamente el adenocarcinoma es la estirpe histológica más frecuente que predomina en México, predomina en recto, en el género masculino alrededor de los 60 años y que a lo largo del tiempo realmente no hay cambio respecto a las características clínicas, sociales y demográficas que prácticamente se analizaron, pero que el 60% de mi muestra se diagnostica en etapas avanzadas. Eso significa que necesitamos implementar o mejorar los métodos de tamizaje. Y la supervivencia a 5 años en pacientes con etapa 4 llega a ser menor al 10%. Se traduce en un punto importante el cáncer de colon debido a las características que esto implica y a la repercusión social, al cambio poblacional que se está presentando.
Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el siguiente trabajo. Está a cargo de la doctora Yuridia Renata Macías Ángeles, prevalencia de hígado graso no alcohólico en un centro de alta especialidad en el periodo de 5 años en pacientes sometidos a biopsia hepática y descripción de los hallazgos histopatológicos principales. Hola, buenos días. Voy a presentar el siguiente trabajo. Este trabajo nos hemos enfocado principalmente a buscar lo que es hígado graso y un tema muy importante que hoy en día estamos abarcando es la esteatohepatitis y la evolución hacia cirrosis. Entonces, bueno, buscamos de forma intencionada buscamos la prevalencia de hígado graso no alcohólico en el Hospital General de México en un periodo de 5 años en las biopsias hepáticas y relacionarlo con hallazgos por laboratorio, radiológicos y obviamente pues histopatología. Entonces, como antecedentes tenemos que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es una de las enfermedades hepáticas más comunes en países occidentales. De hecho, creo que es un porcentaje muy elevado que está ocupando hoy en día lo que es el hígado graso, como lo conocemos. La prevalencia, hay un incremento del 2.8% a 46% asociado a la epidemia de obesidad y diabetes. En el 2008 representó también el 75% de las enfermedades hepáticas crónicas, casi a la par de pacientes con cirrosis hepática por virus de hepatitis C. Ahora los porcentajes es muy parecido, en estos años ha ido en aumento. Y en autopsia se encontró que el 36% en pacientes no obesos tenían hígado graso y 76% en pacientes obesos. La progresión asintomática va aproximadamente del 5% de pacientes, mostraron una evidencia de hígado graso y fueron diagnosticados con esteatohepatitis, asociándose, a una mortalidad por cirrosis hepática. Entonces, esto es a modo nada más de introducción para darle el enfoque de la importancia que tiene ahora lo que es la esteatosis hepática, la evolución hacia esteatohepatitis y, a finalizar como cirrosis, aunque el porcentaje de pacientes con hígado graso que puede evolucionar hacia cirrosis y posteriormente a hepatocarcinoma es menos del 5%, pues sí es de gran peso el empezar a buscar este tipo de patología en pacientes. Entonces, tenemos que la población estudiada y la prevalencia de progresión de la enfermedad. La progresión de hígado graso no alcohólico a esteatohepatitis no alcohólica, sin datos de inflamación o fibrosis, solamente es del 5%, del 10 al 20%. Si hay datos de inflamación o fibrosis, puede haber un 5%, y pacientes de alto riesgo, sobre todo pacientes obesos, y que sabemos que hoy en día México es el primer lugar de pacientes con obesidad, va al 37%. La progresión de hígado graso a cirrosis, en pacientes con esteatosis simple, en los que encontramos un ultrasonido que reporta esteatosis leve, moderada, severa, va de 0.4% en una evolución de 10 a 20 años. Sin embargo, estas cifras se han venido modificando. Pacientes que se encuentran en centros de tercer nivel de referencia con cuadro de esteatohepatitis ya, 33% al momento del diagnóstico pueden tener datos de fibrosis a través de fibroscan o a través de una biopsia hepática, pero ya hemos encontrado datos de cirrosis. Y el mayor factor que está asociado pues es la obesidad. Y la progresión de esteatohepatitis hacia cirrosis en población general va del 3 a 15% en el curso de 10 a 20 años y de 5 a 8% de los pacientes con esteatosis leve a moderada va de 5 a 8%. Entonces, el hígado graso no alcohólico se le conoce como la manifestación hepática del síndrome metabólico, además de la resistencia a la insulina, dislipidemia y obesidad. Sin embargo, este es un dato muy importante, es que hasta el 40% de los pacientes con hígado graso no alcohólico no va a padecer síndrome metabólico, siendo un subgrupo de pacientes más jóvenes, con menos índice de masa corporal y que predominan el sexo masculino. Entonces, es un porcentaje alto en el que hemos encontrado también pacientes que son delgados, sin embargo, nos encontramos con un ultrasonido que reporta esteatosis hepática, y si lo sometiéramos a una biopsia hepática, veríamos que puede ser que este paciente ya tiene fibrosis o bien a un fibroscan en donde puede reportarnos ya datos de fibrosis.
¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Bueno, determinar la prevalencia de hígado graso no alcohólico en un periodo de 5 años en pacientes a quienes se les realizaron biopsias hepáticas, describir los hallazgos histológicos en biopsias hepáticas de este grupo de pacientes con hígado graso no alcohólico y comparar las características bioquímicas entre pacientes con esteatosis simple y pacientes que ya presentan esteatohepatitis. En cuanto a material y métodos, fue un estudio observacional, analítico y transversal. Se revisó la base de datos de registro de las biopsias del Hospital General del 2012, de enero del 2012 a marzo del 2016. Se buscó de forma intencionada pacientes con hígado graso no alcohólico y se registraron las características histopatológicas, los datos demográficos, clínicos y bioquímicos de estos pacientes. Se compararon las características, se hizo 2 grupos. Aquellos pacientes grupo 1 que tenía esteatosis simple, que se consideró como el grupo de bajo riesgo, y el segundo grupo, pues aquellos pacientes que tienen el riesgo a la progresión de la enfermedad o que tenían datos ya de fibrosis y fuera fibrosis F1 o AF4, ¿no? Y que, bueno, tiene alto riesgo de progresión de la enfermedad. Se tomó de estos pacientes pues edad, sexo, índice de masa corporal, si eran diabéticos, hipertensos, si tenían grado de dislipidemia, las biopsias hepáticas, las características y las pruebas de funcionamiento hepático, colesterol, triglicéridos, glucosa, y bueno, se buscó también de forma intencionada si estos pacientes tenían ultrasonido o tomografía y se hubiera detectado esteatosis. El resultado de esto fueron 292 biopsias que se realizaron durante este periodo. De esta cantidad de biopsias, 49 de ellas se reportaron como hígado graso no alcohólico. La prevalencia fue de 16.7%, que es muy similar a lo que se reporta en la literatura. Entonces tenemos 292 biopsias. De estas, solamente 49 se detectaron con hígado graso no alcohólico, una prevalencia del 17%. La edad promedio de los pacientes fueron de 42 años, predominó mujeres hasta en un 77.6%, y bueno, en cuanto a las medidas que se sacaron, fueron en cuanto a peso, fue un peso promedio de 70.7, la talla fue la talla más pequeña fue de 1.29 y el índice de masa corporal fue de 23, que si empezamos a analizar aquí un poquito los datos, la prevalencia es muy semejante a lo que reporta la literatura. La edad son pacientes jóvenes en edad productiva. Aquí difiere un poquito con la literatura, en donde menciona que puede ser más frecuente en lo que es hombres, ¿no? Aquí arrojó que mujeres, el 77% es lo que predomina. Y algo muy importante, hubiéramos esperado que a lo mejor estos pacientes fueran con sobrepeso, obesidad grado 1 o grado 2 o obesidad mórbida, pero no, un índice de masa corporal de 23. Entonces, bueno, eso también fue algo que arrojó el estudio. Aquí se empezó a analizar, bueno, aquellos pacientes con índice de masa corporal los dividimos en 7.7 o 7% de estos pacientes padecían de desnutrición, que también es una causa de tener hígado graso no alcohólico. Y bueno, 57.5% de estos pacientes tenían un peso normal. Con sobrepeso solamente el 23%, con una obesidad grado 1 el 7% y obesidad grado 2 3% de los pacientes. No se encontró pacientes con obesidad grado 3 o mórbida. Aquí otro dato que se tomó fueron pacientes, ¿cuántos eran diabéticos? Diabéticos solamente el 9% y pacientes prediabéticos con datos de síndrome metabólico el 32%. Entonces también es algo que difiere un poquito en los estudios que se habían encontrado, en donde sabemos que la esteatosis hepática va a predominar más en pacientes con diabetes, con sobrepeso, y bueno, en cuanto al sexo, pues ahí difiere un poco. ¿Qué se encontró en las biopsias? Bueno, 29 biopsias, que ocupa el 60%, el 59%, se encontraron datos de esteatosis. De este 59%, de estos 29 biopsias, 13 tenían una esteatosis mixta, es esteatosis macro y microvesicular, ¿okay? Que ocupó el 26%.
11 de ellos solamente tenía esteatosis microvesicular. Algo muy importante es que se descartó en estos pacientes que tuvieran alguna otra enfermedad. De hecho, para hacer el diagnóstico de esteatosis de hígado graso, se descartó que fueran portadores de virus de hepatitis C, porque bueno, estos cambios también no lo puede dar cualquier tipo de hepatitis, o alguna enfermedad autoinmune, sobre todo como predominó en mujeres, se descartó que fueran pacientes con hepatitis autoinmune o cirrosis biliar primaria. Entonces, bueno, 22% tenían esteatosis microvesicular, que, bueno, de acuerdo a las escalas que maneja patología, vamos sumando puntos para dar cuadro de esteatohepatitis, y una de las características es que los pacientes pueden tener esteatosis microvesicular. Entonces ocupó el 22%. 5 pacientes tuvieron una esteatosis macrovesicular, nada más. También a cada uno de los pacientes se le tomó o se les calculó la cantidad de gramos de alcohol, que también puede haber algunas características por los gramos de alcohol, pero también por diagnóstico y por descarte se eliminaron esos pacientes. Entonces, bueno, 5 tenían solamente esteatosis macrovesicular. Aquellas biopsias que reportaron ya cambios de tipo inflamatorio fueron en 16 pacientes, ocupando el 34.7%, ya diagnosticando como una esteatohepatitis. Y bueno, 4 pacientes, ocupando el 10%, tenía una fibrosis ya significativa. Entonces, eso es lo que arrojaron los datos. Se compararon estos dos grupos, tanto lo que les acabo de comentar. Lo único que salió significativo, con una P significativa de 0.03, fue en cuanto a las cifras de glucosa sérica en ayuno. El primer grupo tenía 87.3 y el segundo grupo fue de 109. Fue lo único que salió, o la correlación que se hizo fue que salió con estadísticamente significativa, pues solamente fueron los niveles de glucosa. No fue la edad, no fue el índice de masa corporal, tampoco los cambios a nivel de histopatología. ¿Qué concluimos con este estudio? Uno, que afecta predominantemente a mujeres en edad productiva. La edad media fue de 47 años. Lo único que se encontró es la alteración de la glucosa sérica, que fue mayor en pacientes y que fue mayor en los pacientes del grupo 2, aquellos que tienen, se consideró como de alto riesgo, que tienen riesgo de una inflamación, fibrosis y cirrosis. Y bueno, algo muy importante que también se hizo en este estudio fue comparar las pruebas de función hepática. Muchas veces solamente nos guiamos por el ultrasonido, si tiene esteatosis hepática leve, moderada o severa, y nos vamos hacia las pruebas de funcionamiento hepático, transaminasas, si están elevadas o no, ¿okay? Y si están elevadas, podemos decir que el paciente pudiera estar cursando con una esteatohepatitis. Sin embargo, no tenemos ni biopsia ni un estudio de imagen como FibroScan para decir realmente si hay datos de inflamación o no. Y entonces podemos catalogar a muchos de esos pacientes que no tienen un cuadro de inflamación. Sin embargo, lo que se vio es que, bueno, las pruebas de función hepática no son un parámetro confiable para distinguir entre pacientes con una esteatosis simple y aquellos que presentan inflamación o fibrosis. Algo muy importante en los estudios de ahora es que ya no nos vamos a basar, o ya no nos podemos basar solamente en pruebas de funcionamiento hepático, TGO, TGP, para decir si el paciente presenta datos de inflamación o fibrosis. Son pacientes que se tendrían que someter a una biopsia hepática, porque de acuerdo a los datos previos, puede haber pacientes que tengan ya, es mínimo el porcentaje, tal vez solo 4 pacientes, que fueron menos del 7%, el 5%, que ya presentaron un cuadro de fibrosis, pero que no tenían alteración en las pruebas de función hepática, que tienen un ultrasonido con solamente esteatosis leve. Y entonces ahora, bueno, pues sería cambiar un poquito la idea de guiarnos solamente por función hepática, pruebas de función hepática. Son pacientes que tendrán que ser sometidos a biopsia hepática, o bien si se cuenta con un estudio como es el FibroScan para ver determinar si hay datos de fibrosis o no. Y entonces aquí entraríamos en lo que es prevención de estos pacientes que se detecta con esteatosis leve moderada.
para iniciar tratamiento y evitar esto de inflamación a fibrosis, porque lo que vemos también hoy en día es que pacientes que se catalogaron como una cirrosis criptogénica, en donde se descartó causas virales, causas autoinmunes, no alcohólico, y se catalogó por mucho tiempo como criptogénica, muchas de las de este cuadro de cirrosis pudo haber estado dado por pacientes que empezaron con un cuadro de esteatosis evolucionando a fibrosis, y entonces tratar como de romper ese círculo y iniciar tratamiento para evitar que estos pacientes lleguen a cirrosis, que el porcentaje es mínimo, pero es una población, no somos una población que ocupamos el primer lugar de obesidad, de síndrome metabólico. Entonces cada vez estamos viendo más pacientes con cuadro de esteatohepatitis. Entonces, bueno, eso es lo que concluimos en nuestro estudio. No sé si tengan alguna duda. Sí, doctor. ¿Se puede considerar el FibroScan como un método de imagen para diagnóstico y pronóstico para evaluar ese tipo de pacientes? Pronóstico no, sería diagnóstico porque nos está dando si hay fibrosis o no. Entonces el FibroScan nos mide desde F0 a F4. F0 no va a haber fibrosis, pero a partir de los siguientes F1 a F4 va a haber cierto grado de fibrosis. Entonces es lo que nos va a ayudar. De hecho se trata ya de eliminar la biopsia hepática como un método diagnóstico, irnos hacia métodos no invasivos como es el FibroScan. Pero sí, si tuviéramos a la mano un FibroScan, en lugar de someter al paciente a biopsia, nos ayudaría para el diagnóstico. ¿Ya está completamente validado el FibroScan como una prueba diagnóstica para fibrosis? Sí. Sí, los últimos estudios ha salido que sí, se han hecho estudios comparando biopsia hepática y FibroScan, y se ha visto que la relación es muy parecida en cuanto al FibroScan. Va a depender de lo que uno busque, porque el FibroScan va a tener, dependiendo del tipo de enfermedad, si es paciente con virus de hepatitis C, si es un paciente con síndrome metabólico, si es un paciente con determinadas enfermedades, ¿no? 4 o 5, nada más. Para detectar fibrosis, sí me sirve. Para buscar otro tipo de patología, bueno, nos vamos hacia biopsia hepática, pero para detectar fibrosis, sí. Y en tus tiempos no lo comentaste como tal, pero ¿qué relación encontraron ustedes con la ingesta de alcohol y la hepatitis en estos pacientes? Que no es lo que se buscaba, pero bueno, ¿vieron que hubiera pacientes con alcoholismo o los descartaron? No, se descartó. ¿Criterio de exclusión? Es criterio de exclusión, doctor, para clasificar como hígado graso no alcohólico. Muchas gracias, doctora. Doctora Dairi Alison Argueta Marín. Adelante, doctora. Sí. Su trabajo son tumores primarios del sistema nervioso central como causa de muerte encefálica, indicaciones y contraindicaciones para la donación de órganos de trasplante. Buenos días. El título de mi trabajo es Tumores primarios del sistema nervioso central como causa de muerte encefálica, indicaciones y contraindicaciones para la donación de órganos con fines de trasplante. Como introducción tenemos que la muerte encefálica es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. La Ley General de Salud, en el capítulo 4 referente a la pérdida de la vida, en el artículo 343, nos dice que la pérdida de la vida se va a presentar cuando se presenta muerte encefálica o paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se va a determinar cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia permanente de reflejos de tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. Todo esto debe descartarse que no esté el paciente bajo efectos de fármacos depresores del sistema nervioso central. El paciente no se debe encontrar en hipotermia, se debe realizar por un médico el diagnóstico y se debe realizar pruebas complementarias de flujo o actividad eléctrica cerebral.
El artículo 344 nos dice que los signos clínicos de muerte encefálica deben ser corroborados por alguna de las siguientes pruebas: electroencefalograma que demuestra ausencia total de actividad eléctrica corroborada por algún médico especialista, o cualquier otro estudio de gabinete que demuestre de forma documental ausencia del flujo cerebral arterial. Una vez hecho el diagnóstico de muerte encefálica, el paciente es considerado legalmente un cadáver. Debe realizarse un resumen de egreso y realizarse un certificado de defunción si no es un caso médico legal, y solo en donantes de órganos es lícito mantener el soporte hasta que el paciente es llevado a quirófano. Los tumores del sistema nervioso central incluyen tumores de cerebro, médula espinal y meninges. Los tumores cerebrales representan del 85 al 90% de los tumores primarios del sistema nervioso central. Los tumores primarios del sistema nervioso central constituyen del 3 al 4% de las causas de muerte encefálica en los donantes de órganos. Y aunque las neoplasias del sistema nervioso central raramente dan lugar a metástasis extraneurales, se han descrito en el 0.4 al 2.3% de los casos. La OMS clasifica a los tumores en 3 grandes grupos, de acuerdo a si pueden donar o no. El grupo 1 son todos aquellos pacientes que no está contraindicada la donación de órganos y son todos aquellos grado 1 de la OMS. Los grupos 2 son todos aquellos pacientes que pueden ser donadores de órganos sin factores de riesgo como cranotomías, derivaciones ventrículo-peritoneales, que son las primeras causas de diseminación extraneural, o quimio y radioterapia, y son todos aquellos grado 3 de la OMS. Los grupos 3 son todos aquellos pacientes que está contraindicada la donación de órganos y son todos los grado 4 de la OMS, y estos solo pueden ser donadores a menos que exista una urgencia vital del receptor. El principal factor que limita el número de donadores de órganos es el bajo porcentaje de las familias que dan su consentimiento para la donación. A nivel mundial, el total de los pacientes candidatos a donar son solo el 85%. De estos, solo el 45% de la familia otorga el consentimiento para la donación de órganos. Esto contradice la encuesta de opinión pública que dice que la mayoría de la gente dice aproximadamente el 75% estaría dispuesto a donar sus órganos. Es por eso que la necesidad urgente de órganos con fines de trasplante rebasa el número de potenciales donadores y de donadores reales. La demanda de órganos y tejidos es muy alta y la lista de espera, que es de más de 20,000, se incrementa sin incluir a pacientes con falla de un órgano y considerando a los que nunca se registran y los que mueren en espera de un órgano. Tras el análisis de experiencia acumulada en las últimas décadas, la mayoría de los autores opinan que, dada la escasez de donantes y el riesgo escaso de transmisión tumoral de determinados tumores del sistema nervioso, habría que hacer una valoración individualizada de cada caso, sopesando el riesgo de transmisión tumoral del donante con el grado de urgencia del receptor y su riesgo de fallecer en la lista de espera. Es por eso que este trabajo se centra en reconocer los criterios de donación para un paciente con algún tipo de tumor del sistema nervioso central que evoluciona a muerte encefálica y establecer si existe urgencia vital del receptor para la procuración de órganos. El objetivo general es evaluar a los pacientes portadores de algún tipo de tumor primario del sistema nervioso central, derechohabientes del IMSS, que se encontraron hospitalizados en alguna de las unidades médicas, dar seguimiento y observar su evolución a muerte encefálica en el periodo de agosto 2015 a febrero 2016. Los objetivos específicos: clasificar el tipo de tumor y evaluar la progresión a muerte encefálica, determinar indicaciones y contraindicaciones de cada paciente detectado como potencial donador, portador de algún tipo de tumor primario del sistema nervioso central, e identificar a los pacientes potenciales donadores y establecer la existencia de urgencia vital para la procuración de órganos. Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo. La población objeto estuvo conformada por pacientes diagnosticados con tumores primarios del sistema nervioso central que pudieran evolucionar o no a muerte encefálica y sus características como potenciales donadores. Se incluyeron a pacientes del IMSS hospitalizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad Bernardo Sepúlveda de Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General de Zona 2A Troncoso y el Hospital General de Zona 1A Venados, que portaban algún tipo de tumor del sistema nervioso central en el periodo de agosto 2015 a febrero 2016. Se diseñó un instrumento de captura de los datos en el software Microsoft Excel y se utilizó la base de datos proporcionada por el Centro Nacional de Trasplantes y se realizaron medidas de tendencia central y análisis de frecuencias. Los resultados: obtuve un total de 46 pacientes
con tumores primarios, con tumores del sistema nervioso central, con una edad promedio de 44 años, 26 hombres y 20 mujeres. No sale la gráfica, pero los tumores con mayor frecuencia encontrados fueron meningiomas, 7 pacientes, macroadenomas hipofisiarios, 7 pacientes, seguido de adenomas hipofisiarios, astrocitomas y craneofaringiomas. La distribución de acuerdo a los grados de la OMS de los tumores, encontré 27 pacientes con grado 1, que representa un 58.7%, un 5% tumores grado 2, 4% grado 3, 15% grado 4 y un 15% metástasis. Los sitios hospitalarios donde se identificaron a los pacientes fueron el 60% en la unidad de terapia intensiva y el 39% en la unidad neuroquirúrgica. El 15%, que representan 7 pacientes, evolucionaron a muerte encefálica. El 85% mejoraron condición clínica o la causa de defunción fue por parada cardíaca. En cuanto a los tipos de donador, obtuve 43% donadores efectivos, 14% donadores posibles y 43% donadores elegibles. Las causas por las que los donadores no fueron útiles fueron 3 negativas durante la entrevista del disponente secundario y una contraindicación médica. Se realizaron un total de 6 entrevistas, de las cuales 3 fueron positivas para que otorgaron consentimiento para la donación de órganos, y la causa de la negativa familiar es que no hubo acuerdo entre familiares y dos familias expresaron que el paciente dijo en vida que no quería donar. Como discusión tengo que el trasplante de órganos procedentes de donantes con cáncer en general y en concreto los tumores de alto grado del sistema nervioso central siempre va a tener un riesgo adicional de transmisión de cáncer. La escasez de órganos cada vez es más crítica y exige que nosotros como comunidad evaluemos los umbrales de riesgo aceptables, especialmente cuando los candidatos no están en la parte superior de la lista de espera y cuyas vidas se salvarían con un trasplante. Cuando se hace referencia a los posibles donantes con neoplasia intracraneal, es esencial que el equipo procurador debe estar al tanto de la información del paciente, incluyendo histología del tumor, tratamiento, radioterapia y cirugía. El equipo procurador, a la hora de entrar a quirófano, debe realizar un examen de la cavidad torácica y abdominal para descartar tumor metastásico, así como se debe realizar un examen de ganglios linfáticos y descartar que se ha hecho craneotomía. Si existe riesgo histológico de metástasis, probablemente no se deberá considerar para trasplante el órgano. Es importante que cualquier paciente que sea considerado para trasplante, que se puedan utilizar los órganos del donante con neoplasia intracraneal, se debe aconsejar en cuanto al pequeño pero probable riesgo de transmisión, así como sus posibilidades para su supervivencia y si deciden permanecer en la lista de espera. Como conclusiones, identifiqué a 7 pacientes que evolucionaron a muerte encefálica con tumor del sistema nervioso central, 3 de ellos donadores elegibles, y la causa por la que no fueron donadores efectivos fue por negativa familiar. 3 donadores efectivos, 2 de ellos identificados con tumor primario grado 1, que evolucionaron a muerte encefálica, y otro efectivo con tumor grado 3, específicamente un astrocitoma pleomórfico, que sirvió como donador de órganos y sirvió para cubrir una urgencia nacional de hígado. Se dio seguimiento al paciente postrasplantado del tumor de alto grado, pero justo a las 72 horas postrasplantado el paciente falleció con diagnóstico de choque séptico, por lo que no se pudo dar un seguimiento de una posible diseminación. Con esto se concluye que se debe establecer un riesgo-beneficio para la procuración de órganos y tejidos en existencia de alguna neoplasia intracraneal y cumplir con los criterios establecidos de cada órgano y tejido. En este caso existía una urgencia nacional y se decidió procurar el órgano para poder salvar la vida del paciente que estaba en urgencia nacional. Considero que se debe ampliar el trabajo para dar seguimiento a los pacientes que se deciden procurar los órganos con tumores de alto grado del sistema nervioso central. Gracias. No hay preguntas. Perdón, no sé si
entendí mal. Comentaba usted que en sala es donde se descarta la posibilidad de metástasis. Exacto. Sí, cuando hay un paciente con neoplasia intracraneal, antes de entrar a quirófano se realiza un escaneo de todo el cuerpo para descartar, pero cuando el equipo procurador entra a quirófano, igual tiene que hacer un examen especializado de tórax y abdomen, realizar biopsias para descartar metástasis. Sí. Muchas gracias, doctora. Sí. Vamos a continuar con el siguiente trabajo. Está a cargo de la doctora Raquel Eugenia Espinosa Cárdenas. El trabajo es determinación del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y la concordancia con las recomendaciones de tromboprofilaxis en pacientes del área de hospitalización del Hospital Star Médica Centro. Marzo-agosto del 2016. Adelante. Ok. Gracias, buenos días. Voy a presentar el trabajo que ya mencionó el doctor, determinación del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y la concordancia con las recomendaciones de tromboprofilaxis de acuerdo a la ACCP en pacientes hospitalizados del Hospital Star Médica Centro en el periodo de marzo-agosto de 2016. Bien, como introducción, la enfermedad tromboembólica venosa es un padecimiento que se conforma de dos patologías con fisiopatología característica. Corresponden a tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, ambas caracterizadas por la triada de Virchow que todos conocemos, hipercoagulabilidad, estasis venosa, así como lesión endotelial. La enfermedad tromboembólica venosa se coloca dentro, de acuerdo al CIE-10, dentro de las enfermedades del sistema circulatorio y como podemos ver en esta gráfica que fue aportada por el INEGI en 2014, las enfermedades del sistema circulatorio se consideran como la primera causa de muerte a nivel nacional dentro de las funciones generales. La tromboembolia pulmonar de forma intrahospitalaria se presenta en el 15% de los pacientes. Es la tercera causa de muerte en este grupo y asimismo es la primera causa prevenible de mortalidad a nivel general. De acuerdo al Agency for Healthcare Research and Quality, este organismo menciona que la prevención de enfermedad tromboembólica venosa es la estrategia número 1 para mejorar la seguridad del paciente hospitalizado. Sin embargo, existen distintos estudios, numerosos estudios, que han comprobado que existe riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes hospitalizados y aún así no se les otorga la adecuada tromboprofilaxis. El estudio más importante de todos ellos es el estudio ENDORSE, que se realizó en 2008. Se realizó en 358 hospitales de 32 países y el estudio ENDORSE encontró que 64.4% de la población estudiada tenían algún grado de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, únicamente el 58.5% recibieron la profilaxis recomendada. Para el estudio de este tipo de pacientes, para el estudio tanto del riesgo como de la prevención, se ha clasificado tradicionalmente en tres grupos distintos de pacientes hospitalizados: pacientes quirúrgicos, pacientes médicos y pacientes obstétricas. En el grupo de la población quirúrgica, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es un promedio del 20%, dependiendo del riesgo. La escala de Caprini es la que nos va a decir los factores de riesgo más importantes, así como las recomendaciones de tromboprofilaxis. La vemos a continuación. Los factores de riesgo más importantes en cuanto definidos por escala de Caprini son la edad, comorbilidades previas, tipo de cirugía, duración de la cirugía, si el paciente ha estado inmovilizado o si tiene algún antecedente previo de trombosis. La escala de Caprini nos define distintos grados. El primero, con un riesgo muy bajo, es el que otorga 0 puntos y aquí solamente se recomienda deambulación temprana. El riesgo bajo, de 1 a 2 puntos, aquí se recomiendan una profilaxis mecánica con dispositivos de compresión secuencial. El riesgo moderado, otorgado de 3 a 4 puntos, nos dice que debemos escoger entre uno u otro método de profilaxis, ya sea mecánico o farmacológico. Farmacológico clásicamente se otorga con enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos cada 24 horas, y esta también se puede ajustar a función renal.
Cuando tenemos 5 o más puntos, tenemos un riesgo alto y aquí se deben otorgar los dos tipos de tromboprofilaxis, tanto mecánica como farmacológica, como ya se ha descrito. En los pacientes médicos, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es del 8% y la escala de Padua es aquella que nos define tanto los factores de riesgo como las recomendaciones. Entonces, lo podemos ver acá. Los factores de riesgo más importantes para enfermedad tromboembólica venosa según la escala de Padua es la presencia de cáncer activo, un evento previo de trombosis, movilidad reducida o alguna trombofilia conocida. El paciente que tiene menos de 4 puntos, se considera en un riesgo bajo y no requiere de tromboprofilaxis. Es un paciente al que solamente debemos de estimularle la deambulación temprana. Un paciente con 4 puntos o más es aquel que se encuentra en riesgo alto y debemos otorgar tromboprofilaxis farmacológica, como ya fue comentado. En pacientes obstétricas, la mayor incidencia se encuentra en 14% de enfermedad tromboembólica venosa y las recomendaciones y los factores de riesgo se miden de acuerdo a la escala del Royal College of Obstetrics and Gynecologists. El riesgo más alto lo presentan las pacientes que tuvieron un episodio previo de trombosis o que han sido tratadas durante el periodo perinatal con heparina de bajo peso molecular. El riesgo intermedio y el riesgo bajo se va a definir de acuerdo a ciertos factores de riesgo como son edad materna avanzada, obesidad, multiparidad, tabaquismo, varices gruesas, trabajo de parto prolongado, cesárea electiva, cesárea de urgencia o algunas comorbilidades. En todos los pacientes con riesgo intermedio se debe otorgar tromboprofilaxis farmacológica al menos durante 7 días y pacientes con riesgo bajo se deberá otorgar la tromboprofilaxis únicamente con deambulación, evitar la deshidratación. Aquí cabe aclarar, todas las pacientes sometidas a cesárea o aquellas que tuvieron un proceso quirúrgico, un procedimiento quirúrgico durante el periodo perinatal, se deberá tratar con profilaxis mecánica en todas las pacientes. Ahora bien, los objetivos de nuestro trabajo fue determinar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes hospitalizados de nuestro hospital en el periodo ya comentado, con las escalas previamente mencionadas. Asimismo, determinar la concordancia y la correlación entre la aplicación de tromboprofilaxis y el riesgo que presentaban nuestros pacientes. Para ello, se llevó a cabo un estudio observacional, transversal y analítico en los pacientes de la población ya definida, con los siguientes criterios de inclusión. Básicamente, que pertenecieran a alguno de estos grupos mayores de edad y, evidentemente, hospitalizados en el Hospital Star Médica Centro dentro del periodo definido. Criterios de no inclusión, pacientes pediátricos y criterios de exclusión. Todo aquel que pudiera ser riesgo de sangrado en este tipo de pacientes, como puede ser una úlcera duodenal, sangrado previo, trombocitopenia menor de 50, una crisis hipertensiva, hemorragia activa, una punción lumbar o anestesia epidural, o procedimientos con alto riesgo de sangrado. Calculamos una muestra escalonada del total de egresos, obteniendo un universo en los pacientes quirúrgicos de 1,656 pacientes, un universo en pacientes obstétricas de 245 y de 593 en pacientes médicos. Con un nivel de confianza del 95%, obtuvimos una muestra en pacientes quirúrgicos de 117, en pacientes obstétricos de 39 y en pacientes médicos de 52. Se determinó, como ya habíamos dicho, el riesgo y el apego a recomendaciones de tromboprofilaxis y para el análisis estadístico realizamos una H cuadrada, una capa de Cohen para la concordancia y una R de Pearson para la correlación. En cuanto a los resultados, en los pacientes médicos se tuvo una media de edad de 53.3 años con una predominancia del sexo femenino de 59.6%. En pacientes quirúrgicos la media de edad fue de 51.4 años y la mayoría fueron también pacientes femeninas con 68.4%. Pacientes obstétricas, una media de edad de 32.7 años, evidentemente todas femeninas. Los resultados interesantes vienen a continuación. En el grupo de pacientes quirúrgicos, 25% de ellos se encuentran con riesgo bajo de presentar enfermedad tromboembólica venosa y de ellos solo el 34% tuvieron apego a recomendaciones de tromboprofilaxis. En riesgo moderado, 38% de nuestros pacientes cumpliendo
con recomendaciones solamente el 56%, 37% con riesgo alto, y de ellos a 74% se les otorgó tromboprofilaxis adecuada, con un total de 57% para los pacientes quirúrgicos. En cuanto a los pacientes médicos, 65% de ellos tuvieron un riesgo bajo, todos cumplieron con recomendaciones de tromboprofilaxis, 35% riesgo alto y 72% con apego a recomendaciones, en total un 90.4%. Finalmente, en el grupo de pacientes obstétricas, 79% tuvieron catalogados como riesgo bajo, cumpliendo 97% con apego, 21% con riesgo moderado, 37% con apego, y ninguna de las pacientes cumplía las características para clasificarla en riesgo alto dentro de nuestro estudio. Así, las pacientes obstétricas tuvieron un cumplimiento del 84.6%. Ahora, en cuanto al análisis de resultados, se calculó una chi cuadrada y una prueba de Fisher, que es prácticamente lo mismo, solamente difiere en cuanto al número de la muestra. Y encontramos que en esta población la probabilidad de que se otorgue la profilaxis antitrombótica adecuada de acuerdo al riesgo fue 11.88 veces mayor en pacientes quirúrgicos con una P menor de 0.05. Asimismo, también encontramos una probabilidad de que se otorgue la profilaxis a mayor riesgo en pacientes médicos y obstétricas, una de 0.003 y la otra de 0.02. Ahora vamos a discutir un poco más al respecto. Se realizó también una capa de Cohen, una concordancia, todas nos salen positivas. En pacientes médicos y en pacientes obstétricas la concordancia es sustancial y en pacientes quirúrgicos la concordancia es moderada. Ahora veremos a qué se refiere. Finalmente realizamos una correlación, una R de Pearson, encontrando una correlación negativa en pacientes médicos y en pacientes obstétricas. La correlación fue positiva en pacientes quirúrgicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en pacientes médicos y en pacientes obstétricas la correlación a mayor riesgo hay menor recomendación de tromboprofilaxis en ambos grupos. Y en el grupo de pacientes quirúrgicos, a mayor riesgo tenemos un mayor apego a las recomendaciones de tromboprofilaxis. Entonces, en nuestra discusión, el estudio ENDOR se encuentra que aproximadamente un 60% de los pacientes de su estudio tuvieron algún grado de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Nosotros encontramos un 40% de los pacientes en riesgo. Los pacientes con un riesgo más alto fueron los pacientes quirúrgicos y de acuerdo a la chi cuadrada, existe una mayor probabilidad que en pacientes quirúrgicos de alto riesgo se otorga tromboprofilaxis con apego a recomendaciones. Existe una concordancia sustancial y moderada en los tres grupos. Esto quiere decir que tenemos un apego adecuado a tromboprofilaxis en el Hospital Star Médica Centro. Y como había mencionado, la correlación a mayor riesgo, mayor apego en quirúrgicos, a mayor riesgo, menor apego en médicos y en obstétricas. Finalmente, nuestras conclusiones son que el 77.3% de todos los pacientes estudiados tuvieron apego a recomendaciones de tromboprofilaxis. Como el apego es moderado a sustancial, de acuerdo a la capa de Cohen, podemos afirmar que sí existe un adecuado apego a recomendaciones de tromboprofilaxis en el Hospital Médica Centro, en el estudio realizado. Sin embargo, nuestro objetivo es llegar al cumplimiento del 100%, es decir, todos los pacientes detectados con algún riesgo deben de tener apego a las recomendaciones de tromboprofilaxis ya comentadas. Por tanto, estamos realizando una estrategia sólida para la detección del riesgo y el apego en este rubro, para colocarnos como un hospital libre de trombosis y mejorar la seguridad del paciente. Agradecemos al doctor Marco Ruin Ayala por su apoyo en la realización de este estudio y pues solo si tuvieran alguna duda. Muchas gracias, doctora. Vamos a finalizar la sesión del día de hoy de Trabajos Libres con la doctora Julia Irene Méndez León. Su trabajo, producción deficiente de anticuerpos neumococos en pacientes alérgicos con infecciones recurrentes. Nueva indicación de vacuna. Hacer la introducción.
Bueno, este trabajo ya uno similar, no es el mismo, pero se presentó en Suiza, en Interlaken, en un congreso internacional de inmunólogos. Y, vamos a ver ahí. Sí. Lo sacamos ¿no? Entonces, este trabajo se va para publicación. Está hecho con los estudiantes de la FES Cuautitlán, en lo que es una nueva... A ver, gracias. Todo un experto, doctor Jasme, porque en lo que es la carrera de bioquímicos de diagnóstico es una nueva carrera que sustituye a los químicos farmacobiólogos y que nos va a dar mucha información sobre qué debemos de hacer para prevenir infecciones recurrentes en los pacientes que tienen alergia. Entonces, vamos a quedar ahí. Bueno, entonces vemos que los pacientes, está aumentando el número de pacientes con alergia, se calcula de 30 a 40% de la población mundial. Si estamos hablando de México, nos habla y nos dice de pues unos 30 a 40 millones de pacientes que tienen alergia. Están aumentando la incidencia, la prevalencia, y también vemos que los pacientes con alergia tienen infecciones frecuentes. Entonces el médico ya no sabe si es la alergia o por qué nos está controlando. Y entonces vamos viendo que había que estudiar estos pacientes. Se le hicieron estudios completos del sistema inmune de la parte humoral, y entonces encontramos con que precisamente tenían infecciones secundarias a deficiencia en 50 pacientes de 500 que estamos analizando. Tenían baja la producción de anticuerpos de neumococo. Esto entonces sería indicativo de una nueva vacuna. Este trabajo estamos realizándolo también, ya se habló con la Comisión Nacional de Vacunas, con CONAVA. Están muy interesados en participar porque no tienen nada de datos. ¿Dónde le paso? Acá estará. Ahí, gracias, muchas gracias. Entonces, el asunto aquí es que está aumentando, decíamos, la incidencia, existen infecciones en los pacientes que tienen alergia a nivel mundial, y entonces México no se puede quedar atrás en la detección y determinación de la parte inmunológica, que además está creciendo en forma pues logarítmica los conocimientos con toda la nueva tecnología. Entonces aquí pues lo que queríamos ver, porque se fue observando en un transcurso de 10 años, cómo es que los pacientes, ¿por qué se infectaban? Entonces era buscar la correlación entre los pacientes con alergia crónica y también con infecciones frecuentes. Aquí encontramos entonces, se revisaron 50 expedientes en forma retrospectiva con todo su panel inmunológico de anticuerpos de neumococo, difteria, tétanos, hemófilos, influenza, difteria. Y también inmunoglobulinas, subclases de inmunoglobulinas, anticuerpos en subpoblaciones linfocitarias, incluyendo linfocitos T, B, NK. Eso es un costo por paciente de 20,000 pesos aproximadamente de estudios que se realizan, más las pruebas cutáneas a 40 diferentes alergenos. Se incluyeron pacientes 26 adultos, 24 niños de ambos sexos, y empezamos a ver que la mayoría de los pacientes tenían rinitis alérgica, 24 de ellos, de los 50, urticaria, ¿no? Rinitis alérgica más alergia a alimentos, aquí asma, pero aquí vemos que estos dos, es rinitis alérgica con asma, son los predominantes. Entonces el paciente que se talla la nariz, que está con la tos, con la gripa, no duerme bien, tiene ojeras, no es porque estuvo de guardia, es porque tiene alergia. Entonces vamos a ir viendo también que ya a la hora de que le hacemos 40 alergenos, predominantes son los ácaros de su colchón. Entonces cuando el paciente nos dice no duermo bien, es porque está teniendo ahí al enemigo en su cama. También vimos que había problemas con perro, gato es muy alergénico, ¿no? Cucaracha, y a diferentes árboles y pastos.
Referente a los anticuerpos, vemos que aquí hay 14 serotipos prevacunales. Todavía no hacemos la referencia de los postvacunales y cómo lo manejamos. Este estudio era solamente cómo si hay una correlación entre la alergia, infecciones frecuentes y una deficiencia de anticuerpos de neumococo. Y entonces aquí vemos que uno de los que estaban bajos casi en el 50% más, en 43 de los 50 pacientes era el 4, que con 47 el 12, ¿no? Y vamos a ver aquí, el 14 era el que estaba más frecuentemente presente. Entonces, todos tenían bajos los anticuerpos de neumococo, deben de tener 50% de ellos bajos para considerarlo que tiene una inmunodeficiencia de anticuerpos. Pero también encontramos que en 10 de los 50 pacientes tenían deficiencia de anticuerpos de hemófilos influenza tipo B. Cuando hablamos de anticuerpos específicos, estamos midiendo no que si lo vacunaron bien o no, estamos midiendo que no produce su sistema inmune anticuerpos, y estos son los más frecuentes. Entonces el que sigue es hemófilos influenza. Aquí vemos que entonces tétanos y difteria. No vamos a entrar en el detalle porque es muy complejo decirles qué significa cada uno de los anticuerpos. Cuando medimos no nos va a dar tiempo en este momento, sino vamos a ver qué encontramos. También vimos aquí que los linfocitos T, o los que estuvieron de las poblaciones linfocitarias, los CD4 estaban pues en 5 de los 50 pacientes bajo, era el que predominaba más, ahí lo volvemos a ver. Y aquí vemos que, por ejemplo, la deficiencia de IgA también era la más frecuente, junto con una deficiencia de IgG3. Ya hablamos de subclases, recordando que la inmunoglobulina G se divide en 4, vemos con más frecuencia la deficiencia de IgG3. Esto es importante y nos tenemos que ir familiarizando porque todo ya viene, estamos en la era de los anticuerpos, entonces ya tenemos que saber interpretar. Y vamos viendo que estos pacientes entonces que tienen inmunodeficiencia de anticuerpos de neumococo, también tienen 18 de ellos tenían anticuerpos específicos bajos, tenían 13 de ellos inmunoglobulinas bajas, de predominio de IgG3, aquí decíamos el hemófilos influenza tipo B, y de linfocitos totales, pues el CD4 era el que estaba predominantemente bajo. No solo se midió anticuerpos de neumococo, sino medimos pues todo el panel de números de células de linfocitos T y B y de la función de los B. Las conclusiones, pues la conclusión es que la alergia en México está aumentando, que sí, en pacientes que tienen una alergia alta o crónica o multialérgicos, tiene rinitis, tiene otitis, tiene asma, tiene alergia a moscos, tiene alergia a alimentos, es crónico, es largo o presentaciones múltiples en diferentes partes del organismo, hay que estudiar, y que tienen infecciones además, hay que estudiar ese sistema inmune porque seguramente está bajo, y uno de los que se encuentran bajos entonces es los anticuerpos de neumococo. ¿Por qué es importante? Porque este paciente, si no tenemos el acceso para hacerle estos estudios, sospechamos que si se está infectando, tiene alergia, hay que vacunarlo con neumococo. En los adultos, si nos acordamos, a nosotros no nos vacunaron los pacientes de 11 años a la fecha, es mandatorio que se vacunen con neumococo 3 dosis. Pero hablando con la Comisión Nacional de Vacunas, se quedaron cortos porque se tendrían que haber puesto 4 dosis de vacuna y solo estamos poniendo 3. En pacientes con alergia que nunca fueron vacunados, tenemos que vacunarnos. En pacientes que pasan de los 65 años, pero ahora ya se redujo la edad, después de los 50 ya nos tenemos que estar vacunando con neumococo. Entonces, probablemente se convierta en una nueva indicación el uso de vacuna de neumococo en pacientes con alergia e infecciones recurrentes. Con esto, pues terminamos. Muchas gracias y pues les agradezco su atención. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Con esto damos
por finalizado la presentación de los trabajos libres.